¿Por quién votar? ¿Qué significan izquierda y derecha? ¿Qué ideas son las que están detrás de estos conceptos? ¿Son lo mismo? Hola Masters, en este video les voy a dar información muy relevante para que sepan por quién votar en estas elecciones a celebrarse el 15 y 16 de mayo en Chile. Como sabrás Master, en nuestro nuevo sistema electoral se privilegian los proyectos políticos por sobre los personalismos, lo cual de cierta manera es muy bueno, pues ahora se nos muestra algo que antes quedaba oculto tras un velo de espectáculo. Así que ahora te mostraré de forma sencilla y bastante general de qué se tratan los distintos proyectos en juego, para que puedas tomar la mejor decisión. Izquierda y derecha, ¿son lo mismo? ¿Todas las ideologías son iguales? Y mi respuesta a esta pregunta te la adelanto inmediatamente. No, no son lo mismo, no son para nada lo mismo. Y te lo voy a explicar en varios puntos. En primer lugar, te mostraré que los conceptos de izquierda y derecha políticas no son para nada esenciales. Y además te explicaré que las ideas políticas que están detrás de estos proyectos son distintas, sobre todo en base a su relación con la historia, su función dialógica, su relación con la realidad y su relación con la ideología. Así que quédate hasta el final porque te juro que después de ver este video no vas a volver a ver la política como antes. Seguro que para ti, Master, resulta muy normal escuchar que el debate político verse sobre conceptos de izquierda y derecha. Pero realmente esta es una distinción conceptual muy nueva en la historia, pues recién se originó a fines del siglo XVIII, que históricamente fue ayer. Y recién se popularizó alrededor del mundo durante los siglos XIX y XX. O sea, hace media hora. Y la verdad es que existen diversas opiniones para interpretar qué es lo que realmente se mide a través de este eje entre izquierda y derecha. Y no hay para nada una sola forma de comprenderlo. Una forma de comprenderlo es a través del criterio de la participación del Estado en la economía. Si es que consideramos que el Estado debe intervenir en materia económica, entonces somos izquierda. Mientras que si consideramos que el Estado debe dejar que la economía se dé de forma absolutamente libre, entonces vamos por la derecha. Y esta ha sido la distinción fundamental entre izquierda y derecha durante la mayor parte del siglo XX. También se puede considerar que la participación del Estado en los asuntos éticos debe ser la mínima. Y en ese caso estaríamos hablando de izquierda, o que la participación del Estado en estos temas debería ser contundente. En ese caso estamos hablando de derecha. Por otra parte, se postula que la izquierda busca que el Estado se haga cargo de, por ejemplo, la sanidad y las pensiones de los individuos, mientras que la derecha postularía que cada individuo debería ocuparse de sí mismo. Y así, entre otros muchos criterios, que generalmente se postulan como una dicotomía, como una división de polos entre los cuales uno se mueve entre el blanco y el negro, el rojo y el azul, etc. Y esto dibujaría un eje entre el cual las ideas y las fuerzas están en constante oposición. Pero resulta que esto no es nada más que un esquema para poder entender estas diferencias de proyectos. De hecho, se pueden encontrar una serie de gráficos que intentan explicar la política a la luz de estos ejes, a los cuales se le añaden otros indicadores y así se generan gráficos de coordenadas que parecen ser súper científicos. Pero lamento comunicarte que todos estos gráficos no se tratan más que de falsas analogías. Te explico, pero vamos por partes. Resulta que el origen histórico de esta oposición conceptual entre izquierda y derecha no es más que un hecho fortuito, pues en principio no describe nada más que la ubicación de los delegados en la Asamblea Nacional Francesa de 1789. En ese momento se debatía el peso de la autoridad real frente al poder de la Asamblea Popular en la futura Constitución. Allí, los diputados partidarios del veto real, la mayoría pertenecientes a la aristocracia o al clero, se agruparon a la derecha del presidente.
que no por casualidad es el lugar de confianza. Mientras, quienes se oponían a ese veto se ubicaron a la izquierda. De esta forma, a la derecha estaban los ultrarrealistas, los contrarrevolucionarios, y los que de una u otra forma apoyaban la causa real. Mientras, del lado opuesto, estaban los liberales, aquellos que eran partidarios de la Revolución Francesa, defensores de las libertades individuales y del libre intercambio. Así que, en primer lugar, ni izquierda es sinónimo de economía planificada, pues sus primeros representantes eran liberales y hasta hoy existe una izquierda liberal, ni derecha significa primariamente libertad, pues sus primeros representantes eran abiertamente monarquistas y hasta el día de hoy existe una derecha que apoya dictaduras alrededor de todo el mundo. Así que aquí ya tenemos nuestra primera conclusión. La distinción izquierda-derecha no es una distinción estrictamente teórica, sino que estos términos en primer lugar no son más que simples apelativos para poder caracterizar la posición que se tiene frente al statu quo, por lo que no se deben sacar conclusiones a partir de tales conceptos. De hecho, respecto a este último punto, la verdad es que no sé si reír o llorar. Mira, te cuento. Hace poco vi una publicación en Instagram en la cual se explicaba que el fascismo es una corriente política de centro, pues el fascismo supuestamente tendría al mismo tiempo componentes tanto de izquierda como de derecha. Esto probablemente se deba a que todavía existe gente que cree que el nacionalsocialismo era un tipo de socialismo, cuando en verdad era una ideología abiertamente anticomunista. En fin. Pero ni los conceptos ni las ideas políticas están ubicados en una especie de recta geométrica en la cual habría un lado derecho y un lado izquierdo para entonces poder realizar una operación como si se tratase de una recta numérica donde derecha e izquierda se anularían generando un centro, así como si se tratase de -1 más 1 igual 0. Ese argumento mediante el cual se considera que el fascismo sería una idea de centro es una falsa analogía de tomo y lomo, pues izquierda y derecha no son denominaciones geométricas que sean esenciales a las ideas políticas. No es que el liberalismo o el comunismo tengan la propiedad de estar a la derecha o a la izquierda de algo. Eso no tiene absolutamente ningún sentido. Izquierda y derecha solo son apelativos que surgieron debido a una situación puntual. Es decir, son meramente casuales. Pasemos ahora al siguiente punto. Resulta que todas las ideas políticas, sin importar de la tendencia que sean, tienen algo en común. Todas ellas buscan explicitar cuál sería el que nosotros creemos que sería el mejor futuro posible. Si quisiéramos explicar de forma muy simple lo que significan izquierda y derecha, tendríamos que considerar sobre todo la actitud que tienen ciertas ideas con respecto a la situación actual de las cosas, el statu quo, y el postulado que estas ideas hacen respecto a un proyecto de sociedad futuro. Así que podríamos entender que lo que define una doctrina como de izquierda o de derecha es el acento que pone en sus ideas respecto al tipo de futuro que proyecta. Y ese tipo de futuro puede tener tres formas. Puede ser como aún no ha sido, puede ser como es ahora, o puede ser como era antes. De esta forma tenemos dos tipos de proyectos que involucran un cambio y uno que no. Me explico. Una idea que considera que el mejor futuro posible consiste en cambiar a la sociedad de una forma que hasta el momento no ha tenido lugar es una idea progresista. Una idea que considera que el mejor futuro posible es mantener a la sociedad así como está es una idea conservadora. Y una idea que considera que el mejor futuro posible es cambiar a la sociedad de tal forma que vuelva a ser como alguna vez fue en el pasado es una idea restauracionista. De esta forma, querer cambiar el presente sin repetir el pasado es una idea de izquierda. Considerar que el presente está bien como está es una idea de derecha, mientras que querer revivir supuestos esplendores del pasado es una idea de ultraderecha. Así, las ideas de izquierda buscan sobre todo el progreso, las ideas de derecha buscan sobre todo la conservación,
y las ideas de ultraderecha buscan, sobre todo, la restauración. Y digo sobre todo porque lo importante aquí está en los acentos. No hay ideas absolutamente puras ni proyectos que sean absolutamente inmaculados, sino que siempre hay ingredientes de distintas tendencias en todos los proyectos políticos. Por eso la clave está en ver los acentos, es decir, el grado de importancia que se le atribuye a cada uno de estos aspectos en cada una de estas ideas. Cada proyecto le pone un mayor o menor énfasis a cada una de estas tendencias. Por eso, los proyectos políticos que se concentran en ideas esencialistas, como la superioridad de una nación o de una raza, o sobre todo la sensación de que el presente es decadente en comparación con un pasado supuestamente esplendoroso, son ideas de ultraderecha. El fascismo italiano buscaba recobrar el esplendor de Roma, el nazismo representaba el tercer imperio alemán, el Estado Islámico busca reconstruir el califato, Trump buscaba restaurar la posición de Estados Unidos en la Guerra Fría, y aquí en Chile aún hay quienes sueñan con el orden de la dictadura. En fin, el fascismo jamás podría ser de centro. Quien dice que el fascismo es de centro probablemente sea un restauracionista que no quiere que lo relacionen con Hitler. En resumidas cuentas, querer un cambio y ser al mismo tiempo de derecha es contradictorio. Y si se quiere un cambio, hay dos opciones. Un cambio progresista y de izquierda, hacia adelante, es decir, una evolución. O un cambio restauracionista y de ultraderecha, hacia atrás, es decir, una involución. Y es que además, como te habrás dado cuenta, en estricto rigor, el centro político no existe. Pues o se quiere que todo siga siendo como está, o se quiere que ello cambie. No es posible una tercera opción. No decidirse sobre este punto implica inclinarse implícitamente hacia la conservación de la situación que ya existe. Cuando no hacemos nada, las cosas siguen como están. Si esto te pareció interesante, pues más vale que te suscribas y que le des a la campanita para que no te pierdas ninguna actualización. Mira que en este canal estamos haciendo cosas realmente interesantes. ¿Quién sabe lo que está por venir? Y aquí nos adentramos en el siguiente punto, y es que izquierda y derecha tampoco son iguales con respecto a su función en el debate político. Y es que en un debate político hay dos posiciones posibles. O se afirma un cambio o reforma al modo en que ya son las cosas, o no. Como dijimos, no hay una tercera opción. Si creemos que las cosas deben cambiar, como postulan ideas tan distintas como el progresismo y el restauracionismo, entonces nuestra función en el debate será afirmar. Eso implica que debemos argumentar, tenemos que dar razones para postular ese cambio. Tenemos que convencer. Por otra parte, si creemos que las cosas están bien así como están, tal como postula el conservadurismo, entonces nuestra función en el debate será negar. Así que en este caso bastaría con que refutemos las razones de quienes quieren los cambios. Y nada más. Cuando se es conservador, no es necesario ser propositivo. Aquí ya te habrás dado cuenta que la posición que se tiene desde uno u otro lado del debate es bastante distinta, pues la postura conservadora lo tiene más fácil en el debate. El miedo al cambio es comúnmente la carta más utilizada para fortalecer cualquier postura negativa. Por decirlo de otra forma, nuestra tendencia a sentirnos seguros en la rutina normativa del día a día hace que, por decirlo así, el statu quo se defienda solo. Y de ahí que las falacias dependientes resbalosas sean la herramienta más utilizada en todo tipo de argumentaciones ultraconservadoras. Nos dirán una y otra vez que si realizamos tal o cual cambio, abriremos la puerta a la debacle. ¿Legalizamos el matrimonio igualitario hoy? Dejan de nacer niños mañana. ¿Ponemos un impuesto a los súper ricos hoy? Vienen a quitarte tu casa mañana. ¿Te suena, cierto? Teniendo ya en cuenta esta diferencia respecto al debate político, nos adentramos entonces en el siguiente punto. Y es que la diferencia entre
las posturas de izquierda y de derecha, también tiene que ver con cómo estas ideas se relacionan con la realidad. Y lo hacen de forma muy distinta. Recuerda que en un debate la postura afirmativa propone un cambio y la postura negativa refuta las razones para ese cambio. Y ahí es donde realmente se esconde el punto esencial. Aquello que unos quieren que cambien y que otros quieren que siga igual es la realidad. Pero la realidad no es algo que está por ahí como flotando en el mundo de las ideas, sino que la realidad ya existe. La realidad ya es de cierta forma. Y no de una forma cualquiera, sino que precisamente de la forma que defiende la posición negativa, la postura conservadora. Esto quiere decir una cosa realmente muy importante. El statu quo defendido por la posición negativa es la realidad actual y no una realidad meramente posible. Así que el statu quo no solamente se defiende solo, sino que existe por sí solo. Y esto tiene una consecuencia muy relevante. Y es que todo debate político comienza con la derecha ganando por defecto. Por eso las protestas y manifestaciones de todo tipo que buscan cambios son más enérgicas que las de apoyo a lo que ya hay, a no ser, por supuesto, que se esté en una dictadura. Y no se debe a que las personas que quieren cambios sean una sarta de delincuentes, terroristas o violentistas, como muchas veces se les pinta, sino que es lógico que sea así, porque la realidad ya es de una forma, y esa realidad tiene inercia. Así que se le debe aplicar energía y trabajo para que cambie. Por eso es lógico que los conservadores parezcan menos enérgicos, pero eso no se debe a que no sean violentos, sino simplemente a que no necesitan aplicar fuerza para lograr su objetivo, pues las cosas tienden a permanecer tal como están. La realidad no cambia por sí sola. A esta inercia de la realidad se debe aquella frase que seguramente has escuchado más de alguna vez. Quien dice no ser ni de izquierda ni de derecha, en verdad es de derecha. ¿Te suena? Y eso se debe a lo anterior, ya que el debate político no se trata de puras ideas abstractas, sino que está en relación con una realidad que ya existe. Por lo que quien no toma partido en una contienda política, en verdad está dejando que las cosas sigan siendo tal como están. Así que, por defecto, esa persona está en el lado conservador. Pues no abogar explícitamente por un cambio significa, fácticamente, permitir la conservación del statu quo. Y a todas estas distinciones, además se suma que la forma en que estas posturas se relacionan con la ideología tampoco es igual. Aunque es muy común que una afirmación de cambio nazca de una propuesta fundamentada teóricamente, es decir, ideológica en el sentido doctrinario, eso no es del todo necesario, pues se puede ir en contra del statu quo simplemente aborreciendo la realidad, queriendo el cambio sin tener propuesta. Y esto es muy común bajo el concepto del rebelde sin causa, que por ejemplo se hizo muy famoso bajo la figura de James Dean, pero que llegó, creo yo, a su clímax con el movimiento punk. Esto quiere decir que el progresismo no siempre es ideológico en sentido doctrinario. Sin embargo, al contrario de lo que los conservadores generalmente admiten o están abiertos a admitir, la postura conservadora siempre es ideológica, pues el statu quo es la encarnación de una doctrina. Aunque comúnmente la refutación de toda propuesta de cambio se vista de sensatez, pensamiento crítico y sentido común, probablemente no haya nada más ideológico que el sentido común cuando se habla de ciertos temas, sobre todo los temas mal llamados valóricos. Y digo mal llamados porque estos temas son en realidad de lo más dispar. El concepto tema valórico es en verdad una bolsa de gato. Y estos temas debiesen subdividirse directamente entre temas realmente éticos, temas medioambientales y de sanidad pública. Pero lo paradójico aquí es que en este concepto de temas valóricos realmente se ve lo ideológico que es el sentido común. Pues cuestiones tan importantes como la desigualdad social o la corrupción administrativa, para este sentido común ni siquiera entran dentro del espectro de lo valórico.
ni siquiera son considerados temas de discusión ética. Y es que el statu quo que defiende la posición conservadora, es decir, el estado actual de las cosas, es resultado del éxito de una doctrina que lo sustenta y que en él se ha hecho carne. La posición conservadora, la derecha política, no quiere que nada de esto que se ha hecho carne cambie. O al menos nada de lo que le es realmente sustancial y que constituye nuestra normalidad. Y que si se ha perdido, ahí entra el restauracionismo, planteando que debe recuperarse. Este planteamiento, tanto conservadores como restauracionistas, plantean que se sustenta en el orden natural de las cosas. Lo cual me lleva a pensar que probablemente no haya nada más ideológico que oponerse a cambios que busquen mejorar la vida real de las personas para, en su lugar, intentar proteger ciertas esencias presumiblemente inmateriales y que, sospechosamente, perpetúan en el poder o aumentan el poder de quienes hoy ya lo tienen.